José Ángel García Trasviña es licenciado en Biología Marina por la Universidad Autónoma de Baja California Sur y maestro en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural por el Colegio de la Frontera Sur institución donde colabora activamente en el Laboratorio de Biodiversidad Marina y Cambio Climático. Actualmente cursa el doctorado en el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Su experiencia abarca la ecología de pastos marinos y manglares, monitoreo bentónico, restauración ecológica y el diseño e implementación de proyectos de conservación y restauración costera, así como en estándares de mitigación climática. Le cedo la palabra al maestro en ciencias. Hola Sergio, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes, es un gusto estar el día de hoy con todos ustedes en el marco de celebración por el Día Internacional de los Pastos Marinos. Eh, el día de hoy les voy a presentar este trabajo titulado La vida en las praderas marinas de día y de noche. Este trabajo está enfocado principalmente con el estudio de las comunidades asociadas a pastos marinos desde una pequeña escala temporal que es conocida como escala nictemeral, que son los cambios que ocurren de día y de noche principalmente. Y bueno, para iniciar, las praderas de pastos marinos son ecosistemas costeros altamente productivos. Ya por ahí ayer mencionaron un poco sobre estas plantas marinas. Conforman praderas monoespecíficas o multiespecíficas, es decir, que pueden estar en conjunto, bueno, puede ser una sola especie dominante que conforme esta pradera o pueden ser dos o más especies que conformen estas praderas. Adicionalmente, pues los pastos marinos también están en conjunto con macroalgas, que son parte de la vegetación acuática sumergida y conforman hábitats para distintos organismos vertebrados e invertebrados y les proporcionan refugio, alimento y bueno, pasan gran parte de su ciclo de vida en estas praderas, principalmente podemos encontrar organismos en estados juveniles. Aquí les muestro una imagen de cómo se ve una pradera de pastos marinos. Vemos que son muy extensas. Esta es una pradera mixta o multiespecífica que podemos ver que está conformada por Thalassia testudinum y Syringodium filiforme, pero también podemos encontrar algunas macroalgas, principalmente rizofíticas del género Penicillum y del género Alimeda. Y bueno, son extensas, pueden abarcar muchas hectáreas y dentro de ellas pues habita organismos vertebrados e invertebrados. Muchas personas confunden un pasto marino con una macroalga y pues pese a que viven conjuntamente en los fondos marinos, no son iguales. Un pasto marino son conocidos como angiospermas marinas ya que presentan flores y frutos. Además de esto, son parecidos, más parecidos a las plantas terrestres ya que tienen tejidos vasculares, tejidos como el xilema y floema que utilizan principalmente para la conducción de nutrientes y agua. En cambio, las macroalgas pues no tienen las mismas estructuras que podemos ver en esta lámina. Ellas tienen frondas y los nutrientes principalmente los absorben a través de la difusión con el agua de mar. Se distribuyen prácticamente en la zona tropical, subtropical y templada. No podemos encontrarlas en el Ártico, en las zonas congeladas. Y bueno, se encuentran presentes alrededor de 159 países a lo largo de todo el mundo y pese a que cubren una pequeña porción del fondo marino, que es aproximadamente del 0,1%, pues son considerados muy productivos y son importantes principalmente por su importancia en los flujos de carbón. Y bueno, algunas de las cualidades de los pastos marinos, de las praderas, es que existen interacciones dentro de ellas en los organismos que las habitan. Podemos tener organismos asociados a ellas como peces, algunos mamíferos, comunidades bentónicas, como son las que estoy señalando ahí, incluso hasta aves, que aunque las aves no se encuentren siempre dentro de los pastos marinos, utilizan estas praderas para alimentarse. Las comunidades bentónicas, principalmente la epifauna, son considerados en las redes tróficas como consumidores primarios.
son un eslabón importante para las redes, para los organismos de la parte superior de estas redes tróficas. Y bueno, una parte importante son los grupos funcionales o la funcionalidad que tienen cada uno de estos organismos dentro del ecosistema. Estos atributos pueden ser morfológicos, fisiológicos, bioquímicos, conductuales, y en esta parte conductual, pues en recientes estudios han demostrado que las comunidades bentónicas no se mantienen fijas a lo largo del tiempo, principalmente a lo largo de un día, que sería un ciclo de 24 horas. Algo también importante de resaltar es que los pastos marinos como productores primarios también dependen de estos cambios diurnos y nocturnos al ser productores primarios. Ellos son organismos fotosintéticos, realizan fotosíntesis durante el día y respiran durante la noche. Y bueno, el estudio de comunidades principalmente se basa o se ha basado en estudiarlos en diferentes escalas de tiempo y espacio. Eso se utiliza para medir los fenómenos ecológicos, los cambios ecológicos que ocurren en algún ecosistema. Y bueno, muchos de estos patrones del ecosistema se pueden observar dependiendo de la resolución que utilicemos. Por ejemplo, tenemos la escala espacial, que puede ir desde una pequeña escala a un parche, y ya subiendo la escala puede ser un paisaje, puede ser ya una región o incluso ya todo el globo, toda la Tierra. Y desde una escala temporal tenemos una escala pequeña, que son los cambios diarios de día y de noche, que es conocido como variación ictemeral. Tenemos los cambios estacionales y anuales. Algo para ejemplificar esto, aquí tenemos algunos procesos que ocurren en diferentes escalas de tiempo y espacio. Tenemos algunos procesos de pequeña escala, como pueden ser procesos moleculares que ocurren en segundos, hablando de la escala de tiempo, y en la escala espacial, pues pueden ser desde micras, milímetros, centímetros, y así sucesivamente puede ir aumentando estos procesos que ocurren en las diferentes escalas. La escala que vamos a hablar en esta conversación es la escala nictemeral, que son los cambios de día y de noche. Algunos de los procesos relacionados con esto son los ciclos circadianos, los cambios de mareas que ocurren a lo largo de un día, por ejemplo. Y bueno, existen algunos estudios que han visualizado algunos patrones nictemerales, principalmente asociados con los cambios de luz y oscuridad. En este estudio trataron de ver si realmente una comunidad bentónica de playas que se encuentran en la playa responden más a estos cambios de luz-oscuridad o si se asocia más a los niveles de marea. Ellos encontraron que efectivamente durante las horas nocturnas, que aquí se las marco en color rojo, existe una alta abundancia de estos organismos, pero también vieron que la marea en las horas nocturnas también influye en la abundancia de los organismos. Si vemos las horas de luz que están del lado izquierdo, podemos observar que hay una abundancia menor, y pues pese a que existan cambios en la marea, no se ven patrones tan importantes como lo son en las horas de oscuridad. Los organismos que encontraron mayormente abundantes son los isópodos, principalmente estas dos especies pertenecientes a los caprélidos y esta especie Emerita benedicti, que son isópodos que principalmente su alimentación está basada en estos cambios mareales. Es decir, cuando aumenta la marea, estos organismos pues se alimentan más eficazmente. Existen otros estudios como este que se llevó a cabo en una desembocadura de un río, en un estuario tropical en Venezuela, donde ellos, bueno, los autores querían saber si los cambios en la deriva de invertebrados se debía al alimento disponible, principalmente a la materia orgánica que ellos consumían, o si este comportamiento de deriva estaba relacionado con los cambios diurnos y nocturnos. Si podemos ver esta imagen de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, prácticamente en la parte superior no vemos invertebrados, están vacíos. En cambio, en las horas de oscuridad relacionadas a la noche, de 6 de la tarde a 6 de la mañana,
vemos que hay una mayor deriva de invertebrados. Algo aquí curioso de resaltar es que durante las horas de cambio de luz, de 6 de la tarde en adelante, pues es donde vemos un mayor número de invertebrados, que es cuando empiezan a emerger de sus escondites, perdón, principalmente. Existen otros patrones a mayor escala, como son los patrones estacionales. Este estudio que les muestro se llevó a cabo en la península de Yucatán, en una laguna costera en Celestún. Y bueno, fue una serie de muestreos de diferentes años. Lo que encontraron los autores fue que la composición de especies está relacionada con los patrones estacionales. Por ejemplo, en la temporada de lluvias, bajo las características que da esta temporada, como la entrada de agua dulce, por ejemplo, existe un gradiente estuarino y hay una dominancia de organismos poliquetos, que son estos gusanitos marinos que podemos ver asociados a pastos marinos. En la temporada de norte, bajo las características de esta estación, podemos ver que ahora los poliquetos empiezan a declinar, bajan sus abundancias y ahora dominan los moluscos. Y cuando ocurre la temporada de secas, ahora se recuperan los poliquetos y los moluscos que eran dominantes anteriormente, pues empiezan a bajar. Este patrón se repitió en cada uno de los años que ellos monitorearon y pues está bien establecido que responden a estos patrones estacionales. Ahora les voy a presentar este caso de estudio que se llevó a cabo en una reserva de la biosfera en Campeche, la reserva de la biosfera de los Petenes. Y bueno, este sitio es muy característico por presentar descargas de agua subterránea, como las pueden ver aquí en esta imagen. Es decir, emerge agua dulce desde el fondo marino hacia las praderas que encontramos ahí. Aquí les muestro esta imagen de más o menos cómo es la conformación de la vegetación acuática. En la parte más costera, que es del lado izquierdo, podemos ver diversas descargas de aguas subterráneas, como las que les mostré anteriormente, y vemos que la composición de especies de pastos marinos pues también va cambiando. En la parte más costera vemos que hay una dominancia monoespecífica por parte de Thalassia testuino, pero también aumentando la profundidad vemos que la podemos encontrar praderas mixtas de Thalassia testuino o macroalgas. Y bueno, ¿qué hicimos en este estudio? Hicimos monitoreos en 3 diferentes años asociados a 2 temporadas climáticas contrastantes, que son secas y lluvias, y el muestreo se basó en un ciclo nictemeral, un ciclo de 24 horas. Cada una de estas horas correspondió a un muestreo durante este ciclo nictemeral, y lo que se hizo en campo fue la colecta de organismos con ayuda de una red Renfro, que es como la que podemos ver del lado superior derecho. Se realizó la colecta de organismos, posteriormente se almacenaron y se fijaron. Aquí podemos ver las características de la red Renfro. Algo peculiar de esta red es que es especializada en estudios sobre vegetación acuática, principalmente macroalgas, pastos marinos, ya que no les causa ningún daño. Es como si fuera un peine y solamente hiciera la colecta de organismos. Posteriormente, una vez en laboratorio, estas muestras fueron lavadas y tamizadas para recuperar todo el material, todos los organismos colectados, y posteriormente fueron identificados hasta el nivel taxonómico más bajo posible y se hizo un conteo de los organismos. Algunos de los análisis de datos que utilizamos fue el análisis de coordenadas principales, el Permanova y algunos índices de diversidad. Y bueno, ¿qué fue lo que encontramos? La mayor parte de esta comunidad asociada a pastos marinos son decápodos, fueron los más abundantes. Encontramos en total un total de 31.524 organismos divididos en 117 géneros, 102 familias, 12 clases y 256 especies. ¿Qué más encontramos? Vimos que existen patrones de agrupamiento de la comunidad en las diferentes escalas de tiempo. Podemos observar que se agrupan perfectamente tanto en temporadas de lluvias como secas, así como de día y de noche. Quiere decir que estos patrones de escala pues funcionan independientemente de escalas ya sean menores o mayores.
Cuando nosotros analizamos la riqueza de especies, pudimos encontrar que en la noche hay un mayor número de especies, encontramos 225 especies y 145 durante el día. Encontramos diferencias significativas en las riquezas para ambos periodos y la mayor variación pues ocurrió durante la noche, que es cuando la comunidad se vuelve más activa. En el índice de diversidad, igual encontramos diferencias significativas entre el día y la noche. Podemos observar una diversidad más alta en la noche, principalmente en estos cambios de luz-oscuridad que van de las 6 de la tarde en adelante. Y bueno, ya cuando hacemos un análisis de la comunidad, principalmente de los decápodos, que fue el grupo más abundante, lo dividimos por género y encontramos esto. Vimos que en las horas nocturnas, efectivamente, hay una mayor abundancia de estos géneros. El género más dominante fue Thor. Si lo pueden ver de la gráfica, va de abajo hacia arriba, así como está en su leyenda. Y algo también importante señalar, como en los estudios previos que les había mostrado, es que si hay un patrón de cambio a la baja cuando ocurre el amanecer, cuando cambia de noche a luz, o sea, del periodo nocturno al diurno, este patrón comienza a bajar hasta que al amanecer, pues ya las horas de días es más baja la abundancia de estos organismos. Si ya vemos a una escala taxonómica más baja, podemos ver las 7 especies más dominantes que conformaron el ensamble para este sitio de estudios. Podemos observar que es muy drástico este cambio de abundancia. En la noche se encontraron que todas las especies son más abundantes, excepto una, que es Hippolytes zostericola. Ahí les pongo un retrato de esta especie. Esta especie ha sido reportada en la península de Yucatán, en el Golfo y Caribe, como una especie asociada a pastos marinos dominante, pero algo que hay en estos estudios es que los muestreos que se han hecho solamente han sido durante una hora en específico, principalmente pues han sido horas diurnas, nunca se ha tomado en cuenta como toda la variabilidad que hay durante la noche de las comunidades. Ahora, si nosotros jugamos un poco con nuestras escalas temporales, incluimos a la temporalidad dentro del ciclo nictemeral, podemos observar que este patrón de mayores abundancias nocturnas se mantiene. Por ejemplo, en la temporada de lluvias podemos encontrar que Tordopkini, que fue la especie más abundante en la noche, sigue siendo más abundante en las lluvias, y también por el otro lado, en secas, sigue siendo más abundante. En cambio, Hipólita zosterícola, la especie que ha sido reportada como más abundante, tiene altas abundancias durante las lluvias, pero durante las secas, pues prácticamente desaparece. Hay otras especies que cambian esta composición de especies dominantes. Este cambio de Hipólita zosterícola se debe principalmente a que a esta especie le gusta el agua dulce, le gustan las bajas salinidades, y tiene sentido ya que el estudio se realizó muy cercano a una descarga de agua subterránea. Ahora si analizamos el ciclo nictemeral independientemente de la temporalidad, es decir, los ciclos de 24 horas durante todo el periodo de muestreo, vemos que se siguen manteniendo las mayores abundancias durante la noche. La especie dominante sigue siendo Tordopini, igual, y Hippolyta zosterícola sigue siendo abundante, pero no tanto como esta nueva especie reportada como muy abundante durante la noche. Y bueno, ¿por qué creen que ocurren estos cambios nictemerales? Muchos autores atribuyen a esto a la presencia de depredadores, principalmente peces. En la reserva de la biosfera de los Petenes hay una alta diversidad de peces y de algunos cefalópodos como pulpos, que también se pueden alimentar de esta epifauna asociada a pastos marinos. Y algo importante también que resaltar es que en la reserva de los Petenes los peces utilizan a los pastos marinos como zonas de reproducción, y muchos de estos peces juveniles en sus primeras etapas de vida pues también se alimentan de los invertebrados que están asociados a pastos marinos. Otra razón por la que ocurren estos cambios diurnos y nocturnos es que hace algunos años Van Tuysenberg y colaboradores
demostraron que existe la polinización marina por organismos marinos. Aquí les muestro unas flores de Thalassia testudininum, son flores femeninas. Podemos observar algunos invertebrados que están cerca de la flor. Y bueno, principalmente lo que se ha demostrado es que invertebrados como poliquetos son los que llevan los granos de polen de flor en flor. Aquí hay una fotografía donde está en círculos marcados los granos de polen que tienen estos organismos. Abajo en la figura D vemos poliquetos y en la parte superior podemos ver algunos crustáceos. Algo importante que resaltan los autores es que la apertura de las flores de Thalassia testudinum ocurre principalmente en los cambios de luz-oscuridad, en los atardeceres. Esto tiene sentido porque cuando se abre la flor, la planta también libera un mucílago alto en polisacáridos, que estos organismos son atraídos para alimentarse principalmente. Entonces, bueno, estos ciclos nictemerales pues son muy complejos, son muy diversos, cambian de acuerdo a un ecosistema a otro y no quiere decir que siempre vayan a ser de mayor abundancia durante el día. Hay algunos estudios, por ejemplo, de fitoplancton, donde ocurren las migraciones verticales, principalmente asociados a la disponibilidad de luz, ya que son organismos fotosintéticos, entonces depende de la comunidad en la que se estudie pues vamos a ver estos cambios nictemerales. Alguna de las conclusiones que podemos resaltar de este estudio es que el ciclo nictemeral funge como un mecanismo de partición de nicho donde distintas especies comparten el mismo espacio, pero en diferentes horarios para reducir principalmente la competencia y la depredación. Y bueno, algo también que podemos resaltar es que los muestreos tradicionales diurnos son muy importantes para darnos una idea de la biodiversidad que tenemos asociadas a estos ecosistemas. Sin embargo, es como una pequeña fotografía de toda la diversidad real que podemos encontrar en un ciclo de 24 horas. Algo que también podemos resaltar es que en las evaluaciones, por ejemplo, de impacto ambiental o los planes de manejo de las áreas naturales protegidas, también se podría incluir este tipo de estudios diurnos y nocturnos para tener una mayor certeza de la biodiversidad que hay asociada a estos ecosistemas. También algo importante es que los muestreos tradicionales generalmente se llevan durante una hora del día debido a que no siempre se cuenta con el presupuesto suficiente para hacer un muestreo en un periodo de 24 horas. Entonces, prácticamente es lo que se puede hacer, ¿no? Con los recursos que tenemos. Y bueno, estas son las dos especies más abundantes que tenemos. Y si ustedes se preguntan, bueno, ¿dónde se esconden? Aquí les muestro un núcleo de biomasa de pasto marino donde podemos ver las hojas en la parte superior y en la parte subterránea pues vemos un conjunto de raíces donde estos organismos durante el día pueden esconderse de los depredadores. Sería todo. Muchas gracias.